Si realmente quieres descubrir de qué eres capaz, deja de esperar condiciones perfectas. Crea tus propias condiciones, crea tu rutina, crea tu entorno, crea tus hábitos. Porque nadie más va a hacerlo por ti, nadie más va a vivir tu vida, nadie más va a sostener tus decisiones cuando el entusiasmo desaparezca. Ese trabajo te toca a ti. Y cuando lo asumes de verdad, el potencial deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad que puedes sentir, en tu cuerpo, en tu mente, en tu camino. Y una vez que lo sientes, ya no hay vuelta atrás. Algo cambió profundamente en mí el día que dejé de enfocarme en lo que no tenía y empecé a trabajar con lo que sí tenía. Durante años pensé que necesitaba más tiempo, más apoyo, más motivación, más oportunidades. Me decía a mí mismo, cuando tenga esto, entonces empezaré. Pero ese cuándo nunca llegaba, porque siempre había algo más que faltaba. Y entonces me di cuenta de que no era una cuestión de recursos, era una cuestión de decisión, una cuestión de enfoque, una cuestión de identidad. Porque si no me consideraba ya una persona capaz de actuar, ninguna herramienta externa iba a cambiar eso. Lo que realmente me estaba bloqueando no era la falta de condiciones, era la falta de compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso no se activa con palabras, se activa con hechos. Empecé a mirar mi vida con más claridad. A ver que tenía tiempo, pero lo estaba entregando al entretenimiento vacío. Que tenía energía, pero la drenaba en distracciones. Que tenía ideas, pero las saboteaba antes de desarrollarlas. Era duro aceptarlo, pero también fue liberador, porque significaba que yo tenía el poder. Que no estaba a merced de lo que me faltaba, sino que podía empezar con lo que ya tenía. Con mis manos, con mi mente, con mi historia, con mi deseo de mejorar. Y en ese momento comprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. No se necesita tenerlo todo para empezar. Se necesita empezar para tenerlo todo. También descubrí que parte de mi potencial estaba enterrado bajo el miedo al juicio. Me preocupaba lo que los demás pensaran. Me paralizaba la idea de fallar frente a otros. Me detenía la posibilidad de equivocarme y ser señalado. Pero ¿sabes qué aprendí? Que la mayoría de las personas están tan ocupadas en sus propias batallas que no tienen tiempo para juzgar la tuya. Que quienes critican desde la distancia no conocen el valor de construir. Que quien realmente vive con propósito no se detiene a mirar los errores ajenos. Está demasiado ocupado enfrentando los suyos. Así que me solté. Me permití fallar. Me permití verme imperfecto. Y fue ahí cuando empecé a avanzar de verdad. Porque el miedo ya no dictaba mis pasos. Y ahora quiero que te preguntes con total honestidad, ¿cuántas veces has frenado tu crecimiento por esperar la perfección? ¿Cuántas veces has postergado lo importante por miedo a no hacerlo bien? ¿Cuántas veces has confundido prudencia con parálisis? Si estás aquí, si sigues escuchando, es porque hay una parte de ti que ya sabe la respuesta. Y esa parte necesita más espacio en tu vida. Necesita que empieces a actuar aunque no tengas todo claro. Que empieces a entrenar tu mente para resistir la incomodidad. Que empieces a hablarte como hablarías a alguien a quien amas profundamente. Porque solo así, con acciones concretas, con una narrativa nueva, con una actitud decidida, vas a empezar a romper el cascarón que te limita. Por eso quiero invitarte a que hoy hagas algo distinto. Suscríbete a este canal si este mensaje ha tocado algo en ti. Aquí no vas a encontrar promesas vacías, sino herramientas reales para construir una vida de disciplina, propósito y dirección. Y si quieres comprometerte de verdad con tu crecimiento, escribe en los comentarios. Hoy empiezo a liberarme, porque a veces escribirlo es el primer paso para hacerlo real. Es una forma de decirte a ti mismo, estoy listo para empezar a tomarme en serio. Estoy listo para dejar de hablar del potencial y comenzar a vivirlo. Estoy listo para convertirme en el hombre que he postergado por miedo. Recuerda, el potencial no se libera el día que todo esté perfecto. Se libera cuando tú decides que este momento, con todo y sus imperfecciones, es suficiente para comenzar. Así que no esperes más. Tu vida no se transforma con pensamientos, se transforma con decisiones, y esa decisión puede ser ahora. A medida que avancé por este camino, comprendí que una de las claves más poderosas para desbloquear el potencial estaba en aprender a sostener el proceso sin necesidad de resultados inmediatos. Porque el hombre promedio vive esclavo de la inmediatez. Si no ve resultados en una semana, renuncia. Si no recibe validación en los primeros intentos, se convence de que no es para él. Pero ese es justamente el momento donde el verdadero cambio empieza a gestarse. Liberar tu potencial también exige que empieces a tomar decisiones difíciles. Porque muchas veces, lo que más te detiene no es la falta de talento, ni de recursos, ni de oportunidades, es tu incapacidad para soltar lo que ya no encaja con la vida que quieres construir. Y eso incluye hábitos, relaciones, entornos y hasta versiones antiguas de ti mismo.
La incomodidad no viene solo del esfuerzo, sino del apego, del miedo a dejar ir lo conocido, aunque ya no te sirva, del temor a decepcionar a otros, aunque al complacerlos te estás decepcionando a ti. Y llega un punto en el camino donde tienes que elegir. O te mantienes cómodo y estancado, o te vuelves honesto contigo mismo y rompes con todo lo que ya no representa tu dirección. Yo tuve que hacerlo. Tuve que dejar atrás amistades que me aplaudían en mi mediocridad. Tuve que cortar hábitos que me daban placer inmediato, pero me robaban claridad. Tuve que rediseñar mis días, mis horarios, mi alimentación, incluso mi forma de hablarme a mí mismo. Porque entendí que no podía seguir pidiéndole a la vida un resultado distinto si no estaba dispuesto a hacer sacrificios. Y ese fue uno de los aprendizajes más duros. No vas a liberar tu potencial si no estás dispuesto a pagar el precio. No puedes tener crecimiento sin renuncias. No puedes evolucionar mientras sigues aferrado a lo que te mantiene igual. Y no se trata de sacrificarse por castigo. Se trata de honrar lo que deseas. De demostrarle a tu futuro que estás dispuesto a protegerlo con las decisiones que tomas hoy. Porque cada elección es una declaración. O estás alineado con tu visión, o estás fortaleciendo lo que te aleja de ella. No hay términos medios, no hay un poco de enfoque, ni un poco de compromiso. Estás dentro o estás fuera. Estás avanzando o estás retrocediendo. Y esa honestidad puede doler, pero también es la que te despierta. Es la que te sacude. Es la que te muestra el poder que siempre estuvo ahí, dormido, esperando que tú lo activaras con una decisión firme. También aprendí que parte de desbloquear tu potencial es aprender a soportar la incomprensión. Porque cuando empiezas a cambiar, cuando te tomas en serio, cuando dices no a lo que antes tolerabas, habrá personas que no lo entiendan, que te llamen arrogante, exagerado, frío, que quieran que vuelvas a la versión anterior de ti, la que era más cómoda, más dócil, más predecible. Pero no puedes vivir tu vida para que los demás se sientan cómodos. No puedes frenar tu evolución para no incomodar a quienes decidieron quedarse igual. Tu camino es tuyo, tu crecimiento es tu responsabilidad. Y si eso significa caminar un tiempo solo, entonces camina solo. Porque es mejor avanzar en soledad que estancarse acompañado. Y no siempre vas a tener claridad total. No siempre sabrás si estás tomando la mejor decisión. Pero si hay una parte de ti que sabe que necesitas avanzar, escúchala. Esa intuición no es ruido, es guía, es dirección. Y si la ignoras por demasiado tiempo, terminarás traicionándote. Por eso, cada vez que tengas que elegir entre lo cómodo y lo correcto, elige lo correcto. Aunque duela, aunque te dé miedo, porque esa es la elección que te acerca al hombre que estás destinado a ser. Y ese hombre está esperando que empieces a vivir como él desde hoy. Y una vez que empiezas a vivir desde esa nueva identidad, te das cuenta de que tu potencial no es una meta lejana, es un estilo de vida. No se trata de alcanzar algo y luego relajar. Se trata de convertirte en alguien que no deja de crecer. Porque lo verdaderamente transformador no es alcanzar un objetivo, es convertirte en el tipo de hombre que es capaz de sostener esa versión de sí mismo todos los días, que se levanta con dirección, que actúa con conciencia, que no deja que su pasado dicte su futuro. Y cuando entiendes eso, cada día se vuelve una oportunidad para ser más fuerte, más claro, más enfocado, para honrar tu camino incluso cuando nadie más lo ve. Llegará un punto en el que ya no te importe tanto demostrarle nada a nadie. Ya no sentirás la necesidad de convencer al mundo, porque tu validación no vendrá de afuera. Vendrá de tu capacidad para mirarte al espejo y saber que estás cumpliendo con lo que dijiste, que estás actuando con integridad, que estás siendo el hombre que prometiste ser. Y esa paz, esa solidez interna, no se compra, se construye. Se gana con cada día que eliges seguir caminando cuando sería más fácil detenerte. También notarás algo más profundo, que tu vida empieza a impactar a otros sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Durante años pensé que mi potencial era algo estático, que había ciertas cosas para las que yo servía y otras que simplemente no eran para mí. Me repetía frases como, yo no soy bueno para eso es demasiado complicado, nunca voy a tener esa capacidad. Sin darme cuenta estaba construyendo una jaula invisible con mis propias palabras, con mis propias creencias, con mis propios límites mentales. Era como si una parte de mí ya hubiese decidido hasta dónde podía llegar, y todo lo que quedaba más allá de esa línea se convertía en un territorio prohibido. No porque realmente fuera imposible, sino porque yo había dejado de intentarlo. Había confundido incomodidad con incapacidad, dificultad con imposibilidad y miedo con realidad. Y esa confusión fue lo que me mantuvo atrapado durante años. El verdadero cambio comenzó cuando empecé a cuestionar mis certezas. Me pregunté, ¿quién me dijo que no puedo? ¿Cuándo decidí que ya había crecido todo lo que podía crecer? ¿Por qué acepté que mis habilidades eran permanentes? Empecé a observar a hombres que admiraba,
no por sus logros externos, sino por su capacidad de mejorar continuamente. Y lo que descubrí fue que ninguno de ellos había empezado siendo capaz. No. Lo que los distinguía era su práctica diaria, su enfoque mental, su compromiso con el desarrollo. Ellos no esperaban sentirse listos para avanzar, avanzaban aunque tuvieran dudas. Y ahí entendí algo fundamental. El potencial no es un talento escondido que un día se revela mágicamente. Es una construcción diaria. Es una energía interna que solo se activa cuando decides actuar aunque tengas miedo, cuando decides practicar aunque fracases, cuando decides avanzar aunque no veas resultados inmediatos. Empecé entonces a adoptar una nueva mentalidad. Una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que decía: si hoy soy disciplinado, mañana seré más capaz. Si hoy enfrento el reto, mañana será más fácil. Si hoy me levanto una vez más, estoy entrenando mi carácter. Dejé de enfocarme en lo que era bueno o era malo y comencé a enfocarme en lo que podía construir, día tras día, acción tras acción, porque entendí que cada pequeño esfuerzo, aunque invisible al principio, estaba moldeando una nueva versión de mí, y esa versión tenía un potencial más grande que todas mis limitaciones pasadas. Lo más poderoso fue comprender que mi mente, mi cuerpo y mi carácter podían expandirse más allá de lo que creía posible. No porque tuviera dones especiales, sino porque tenía la voluntad de seguir creciendo, porque tenía el coraje de enfrentar mis propias excusas, porque estaba dispuesto a pagar el precio de la incomodidad a cambio de una vida con mayor fuerza, claridad y libertad. Y ese precio, aunque alto, valía cada segundo. Porque del otro lado del esfuerzo estaba el verdadero yo, no el que los demás habían definido, no el que la infancia, la escuela o los fracasos pasados habían condicionado, sino el yo auténtico, el que estaba esperando ser despertado. Y ese despertar fue mi punto de partida, porque entendí que no hay nada más poderoso que un hombre que deja de huir de su potencial, un hombre que mira su vida con honestidad y dice: no he llegado a mi límite, apenas estoy empezando. Ese hombre, aunque caiga, se levanta, aunque dude, sigue, aunque nadie lo entienda, persiste, porque sabe que lo que está en juego no es solo una meta, es su vida entera, su identidad, su legado, su historia. Y eso, cuando lo comprendes, te cambia para siempre. Desbloquear tu potencial no comienza con hacer cosas grandes, comienza con algo mucho más profundo: dejar de sabotear. Durante mucho tiempo, cada vez que sentía un impulso de avanzar, de atreverme, de cambiar algo en mi vida, aparecía esa voz interna que me decía: ¿y si fracasas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres suficiente? Esa voz no era mi enemiga, era mi reflejo. El reflejo de años de miedo acumulado, de inseguridades disfrazadas de prudencia, de traumas no resueltos que yo mismo había convertido en excusas. Y mientras esa voz dirigiera mi vida, no había forma de liberar lo que realmente era capaz de hacer. Porque un hombre alineado con su propósito irradia dirección. Inspira sin hablar, motiva sin buscarlo. Su sola presencia transmite fuerza, no porque sea perfecto, sino porque es real, porque se muestra, porque se compromete, porque está dispuesto a cargar con el peso de su propio crecimiento. Y en un mundo lleno de evasión, de ruido, de apariencias, eso se vuelve magnético, se vuelve necesario. Liberar tu potencial no es una meta individualista, es un acto de generosidad, porque cuando tú creces, ayudas a otros a creer que ellos también pueden. Cuando tú eliges disciplina, le demuestras a otros que es posible sostenerse en la tormenta. Cuando tú rompes tus cadenas, abres camino para que otros rompan las suyas. Tu vida se convierte en una declaración silenciosa de que sí se puede, de que el cambio es real, de que el poder está en uno mismo. Y esa declaración, aunque no tenga micrófono ni escenario, tiene eco. Un eco que transforma, que inspira, que mueve. Así que no subestimes el poder de lo que estás construyendo. No pienses que es poco, que es invisible, que es insignificante. Cada hábito que repites con conciencia está cimentando una nueva vida. Cada renuncia que haces con coraje está limpiando tu camino. Cada acto de voluntad está fortaleciendo tu carácter. Y aunque a veces parezca que nadie lo nota, tú lo sabes. Y ese saber vale más que 1000 aplausos. Porque te pertenece, porque te sostiene, porque es tuyo. Nadie te lo regaló, nadie te lo dictó, lo creaste tú. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y entonces algo extraordinario sucede. Comienzas a sentirte profundamente vivo. No por las cosas que tienes, no por los logros acumulados, no por los títulos o el reconocimiento, sino por la claridad que llevas por dentro. Porque cuando desbloqueas tu potencial, no es solo que te vuelves más productivo o exitoso, te vuelves más presente, más consciente,
más conectado con lo que realmente importa, tu mente deja de estar dispersa, tu energía ya no se diluye en mil direcciones, tus decisiones ya no son impulsivas, son intencionales, y esa intención lo cambia todo, porque te da poder. El poder de elegir con calma, el poder de actuar con firmeza, el poder de vivir alineado con tus valores, incluso cuando nadie te observa. Y no es que la vida se vuelva más fácil, pero sí se vuelve más significativa. Aún tendrás días duros, días de duda, de cansancio, de incertidumbre, pero ya no los ves como castigos, los ves como parte del proceso, como entrenamiento, como oportunidades para pulir tu carácter. Porque ahora sabes quién eres y sabes para qué estás aquí. Ya no corres tras la validación de otros, ya no necesitas esconder tus errores ni tus heridas, porque los usas, porque los integras. Porque has aprendido a transformar tu dolor en dirección, tu pasado en propósito, tus caídas en cimientos para crecer más fuerte. Lo que más me sorprendió fue descubrir que todo esto ya estaba dentro de mí. No necesitaba convertirme en otra persona, solo necesitaba descubrirme. Quitar las capas, romper las máscaras, silenciar el ruido. Y ahí, en ese silencio, encontré algo que siempre estuvo esperando. Mi verdadera voz. Esa que no grita, esa que no exige, esa que simplemente dice, con claridad y firmeza: este es el camino. Y seguir esa voz no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador, porque te guía con verdad, porque no se deja manipular por el miedo ni por las expectativas sociales, porque no está condicionada por lo que los demás opinan, sino por lo que tú sabes en lo más profundo de ti.